Hermanos, buenos días, que Dios los bendiga. Es un gusto estar aquí para poder aprender más de la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día muy importante porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesús y queremos abordar el tema del día del juicio, que es el último de los rudimentos que debemos de aprender. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a nuestro Dios de su gracia para entender su palabra. Adelante, hermanos, bienvenidos donde gusten. Padre, te damos las gracias por tu hermosa palabra, por tu pueblo que tú has redimido, Señor, por los santos que tú has elegido para tu gloria. Gracias por Cristo nuestro Señor, porque gracias a Él podemos tener una fe preciosa. Gracias a Él nuestra mente ha sido renovada. Es por Cristo, Señor, que damos testimonio de nuestra fe en el bautismo y le podemos servir en la congregación. Y solo por Cristo tenemos la esperanza de la resurrección y la esperanza de recibir una retribución en el día del juicio. Te pedimos, Señor, que nuestros hermanos que vienen en camino lleguen con buen tiempo y puedan ser edificados juntamente con nosotros, escuchando tu hermosa palabra. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestra negligencia y permite que hoy podamos crecer conforme a la medida del varón perfecto, que es nuestro Maestro Jesús de Nazaret. En su nombre y en su obra te pedimos todo esto. Amén. Bueno, estamos estudiando los primeros rudimentos y estamos ya en la recta final. Estamos en la última parte que trata sobre los acontecimientos finales. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, estamos ya en el último rudimento que de alguna manera forma parte del tema de los acontecimientos finales. Y cuando hablamos de los acontecimientos finales, las doctrinas fundamentales son la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y ya para este punto es imposible distinguir o separar, por así decirlo, estas dos doctrinas porque forman parte de un mismo evento. Seremos levantados para ser juzgados y seremos juzgados para entrar a la eternidad. Por eso se le llama el juicio eterno. En ese sentido, si usted puso atención en las lecciones pasadas sobre la resurrección de los muertos, ya será más fácil para usted entender lo que significa el juicio eterno. Solo a manera de recordatorio, hablábamos de dos dimensiones completamente diferentes. Una dimensión temporal, Cristo le llamó el presente siglo, y una dimensión eterna, Cristo le llamó el siglo venidero. Y cuando hablamos de estas dos dimensiones, pues es muy lógico que la resurrección y el día del juicio se explican bajo estas dos. Es decir, vamos a resucitar si es que morimos y vamos a ser juzgados cuando Cristo regrese. Pero eso bajo la dimensión de lo temporal. Nosotros esperamos ese día. Nosotros estamos con un gran anhelo
esperando que llegue el día del Señor, donde serán levantados los muertos para ser juzgados. Sin embargo, bajo la dimensión de la eternidad, donde el tiempo no existe, donde el tiempo no es una limitante, donde, como dirá Pedro, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es decir, el tiempo no es una limitante o una realidad. Todos aquellos que mueren en Cristo y todos aquellos que mueren sin Cristo, todos inmediatamente después de que su corazón paró o inmediatamente después de que cerraron sus ojos y partieron de esta realidad, inmediatamente abren sus ojos en el día del Señor. Inmediatamente ellos abren sus ojos siendo levantados del polvo de la tierra para ser juzgados por Cristo Jesús. Ejemplo de esto es lo que nos dice Hebreos 9:27. Busquen Hebreos 9:27, por favor. ¿Lo tenemos todos? Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Noten que es muy importante considerar este texto porque nos habla de esta dimensión eterna, en donde el tiempo no es una limitante. Entonces vamos a preguntarnos algo. El primer hombre que experimentó la muerte, Abel, ¿todos recuerdan a Abel? Y vamos a pensar en alguien que murió en este año. Los dos murieron, uno miles de años atrás y otro hace unos meses. Los dos abren sus ojos en el mismo día, ¿se entiende? No en diferentes. Los dos abren sus ojos para ser juzgados en ese día glorioso que para nosotros no ha llegado, pero para ellos ya. Y no es un juicio diferente. Es el mismo día y juntamente con ellos estamos todos nosotros. ¿Se entiende la idea? Otro ejemplo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón sabía: voy a morir, voy a estar en el polvo de la tierra, pero cuando él regrese, no sé, tiempo después, me va a levantar y voy a ser juzgado. Y así voy a entrar al reino eterno. Pero Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente como para poder recordar estas dos cosas. Ahora, yo sé que para muchas personas puede ser complicado entender esto de momento, y mi consejo es: no mezclemos las dos realidades o las dos dimensiones, porque cuando las buscamos juntas o queremos mezclarlas es cuando se produce la crisis, ¿no? Es como cuando hablamos de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Son doctrinas bíblicas, son verdades, pero en cierto punto se llegan a complicar cuando las queremos mezclar a las dos. Bueno, ya hablamos mucho de eso. Hoy vamos a hablar de un panorama general sobre el día del juicio. Un panorama general sobre el día del juicio. Es decir, solamente vamos a hablar de los aspectos generales, de los aspectos básicos de lo que será el día del juicio. Y más allá de adquirir información, sí es importante entender que algún día usted y yo, sea que Cristo venga, o sea que usted parta de este mundo, va a abrir sus ojos en ese día para dar cuenta de sus obras, y en ese día se va a hacer manifiesto si usted es de Dios o usted no es de Dios. Es un poco duro esto, pero es lo que encontramos en toda la enseñanza del relato bíblico. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en primer lugar, debemos entender que en la revelación, o sea, en las Escrituras, solo se habla
de un juicio, es decir, solo hay un juicio y será en la segunda venida del Señor. Es importante mencionar esto porque en algunas teologías se plasma la idea de que el tribunal de Cristo, el trono blanco, el juicio de las naciones son diferentes juicios o diferentes tiempos de juicio. Bueno, vamos a darnos cuenta que no es así. En las Escrituras solo hay un juicio. Si ustedes notan en Hebreos 6, verso 2, precisamente cuando Hebreos nos habla de una pluralidad, lo especifica. Por ejemplo, cuando Hebreos habla de los bautismos o de la doctrina del bautismo, Hebreos 6:2, ¿cómo dice? De la doctrina de bautismos. ¿Por qué? Porque de antemano Hebreos sabe que no hay un solo bautismo, hay muchos, ¿no? El bautismo que se practicó bajo la orden de los levitas, el bautismo de Juan en el Jordán, el bautismo que experimentó el Mesías, el bautismo cristiano, los lavamientos judíos. Hay una variedad de bautismos y por eso habla de la doctrina de los bautismos. Pero cuando se habla del juicio, hermanos, pongan mucha atención al final del verso 2, porque le llama la resurrección de los muertos e inmediatamente dice el juicio eterno. No habla de una serie de juicios, sino de un solo juicio. Y que se le llama juicio eterno precisamente porque es el juicio que abre la puerta para la eternidad. Siguiente diapositiva. Bueno, explicábamos esto, ¿no? En algunos sectores del cristianismo se piensa que en el desarrollo de los acontecimientos finales habrá una serie de juicios diferentes, lo que yo les mencionaba. Sin embargo, en las Escrituras solo se nos habla de un solo juicio, aunque con diferentes títulos. Por ejemplo, un título que van a encontrar sobre el día del juicio es el tribunal de Cristo. Lo encontramos en Romanos, lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios. Otro título sobre ese día, ¿cuál es? Así crudo, el día del juicio y nada más. Otro título en Hebreos, el juicio eterno. Y en términos simbólicos, en el libro de Apocalipsis aparece como el trono blanco, entre otros términos que se le dan, ¿no? Pero lo que queremos especificar con esto es que no son diferentes juicios, son diferentes títulos para hablar del mismo juicio. Porque, como hemos mencionado, en el cristianismo hay algunos sectores en los cuales se dice, es que el trono blanco es solamente para incrédulos, o el tribunal de Cristo es solamente para creyentes. Bueno, pero el tribunal de Cristo va a ocurrir en un tiempo específico antes de la segunda venida. Después viene el juicio de las naciones. O sea, hay una revoltura y una confusión muy grave sobre el día del juicio, y muchas veces solamente por querer defender una postura escatológica. Pero la realidad es que solo hay un juicio con diferentes títulos. Entonces, consideremos los diferentes pasajes sobre el día del juicio y analicemos sus similitudes. Antes de examinar estos pasajes, sí me gustaría que usted recuerde el texto de Hebreos 9:27. No sé si ya se lo aprendieron, pero es muy sencillo. Y de la manera que está establecido para los hombres, o sea, es una ley, es algo que Dios determinó. Que mueran una sola vez, ¿va a pasar o no? Vamos a morir, dentro de poco, dentro de mucho, no lo sabemos. Al igual que la segunda venida, la muerte y la segunda venida de Cristo son inminentes. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Noten, no dice que después de la muerte nos vamos al cielo como Gasparines y allá estamos esperando a que venga el juicio. Inmediatamente después de la muerte viene el juicio. Pero vamos a considerar estos pasajes que son importantes. El primero es Mateo 25, del verso 31 al 46. Y siéntanse en la confianza de preguntar, levantar la mano, hacer un comentario.
porque el tema en sí es complejo, ¿no? Y es muy interesante. Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46. Bueno, para los hermanos que están estudiando los jueves escatología aquí, deberán recordar que Mateo capítulo 24 es la explicación detallada y de alguna manera también es un panorama de lo que serán los acontecimientos finales. Cristo ya nos hablará del verso 4 al verso 14 del capítulo 24 de acontecimientos universales, guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos en diferentes lugares. En la segunda sección Cristo habla de cuestiones propias del judaísmo como la destrucción del templo, etcétera, etcétera. Y en la tercera sección nos habla a detalle de lo que será su segunda venida. Bueno, lo que resta del capítulo 24 y lo que sigue del capítulo 25 es una advertencia constante sobre lo que será su segunda venida. Y entonces en el capítulo 25, versículo 31, el Señor dice de la siguiente manera, y pongan mucha atención porque aquí estamos hablando de un pasaje en donde el que habló fue nuestro Señor Jesús. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El día del juicio, ¿verdad? En su segunda venida. ¿Qué es lo primero que podemos destacar, hermanos? Bueno, sí, hay un trono, y sí es un trono glorioso, y sí vemos que es un día de juicio, pero antes de juzgar a los seres humanos, antes de juzgar a todas las tribus, a todas las naciones, vemos que en el verso 32 se da una separación. ¿Se dan cuenta? O sea, antes de retribuirles sus obras, antes de darles el pago justo por sus acciones, sí vemos que hay una separación. Dice el verso 32, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Y debemos hacernos una pregunta: ¿por qué los separa antes de juzgarlos? Es una pregunta muy importante. ¿Alguien quisiera responder? ¿Por qué los separa antes de juzgarlos? Claro, o sea, ellos son separados desde antes, porque se debe entender que ellos ya son considerados salvos o reprobos según lo que se determinó en esta vida. Recordemos lo que dice Juan, hermanos, 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la furia de Dios está sobre él. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. En ese sentido, debemos entender que antes de juzgarlos ya los separa, porque ya existe un conocimiento detallado sobre quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Sigamos leyendo, por favor, el verso 34. Dice así el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y vean el verso 41 también. Lo leemos en voz alta, el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Hay una división previa porque Cristo sabe quiénes son suyos y quiénes no son suyos. Pero también vemos que en el día del juicio se hace manifiesto de manera pública, se exhibe universalmente el destino eterno de los que son de Cristo y el destino eterno de los que no son de Cristo. Sigue diciendo el versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Qué está juzgando, hermanos? Sus obras. Es un juicio de obras, se debe entender. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Está juzgando sus obras también. Es un juicio de obras. Pero hagamos una pregunta. ¿Está juzgando sus obras en base a qué ley? Porque encontramos en la Biblia diferentes definiciones sobre lo que es la ley. ¿En base a qué ley está juzgando sus obras? La ley de Cristo. Vean que no está juzgando sus obras en base a la ley mosaica, sino en base a la ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y en base a esa ley hay personas que van a recibir buena retribución, positiva, agradable. Y en base a esa ley hay personas que van a manifestar que no son de Cristo y que van a recibir una retribución que les da un mayor peso de condena. Vean lo que dice a los reprobos en el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algo a destacar aquí, hermanos, también sobre el día del juicio, ya dijimos, es la puerta que abre a la eternidad. Y si se pregunta usted en qué consiste el cielo o el consuelo eterno, y si se pregunta usted en qué consiste la condenación eterna o el infierno, en este caso, creo que es muy específico aquí el Señor. El consuelo eterno consiste en bendición y en una unión con Cristo. Como dice el verso 34, venid a mí, ¿verdad? O venid, benditos de mi Padre. Unión con Cristo y bendición. ¿Y en qué consiste la condena eterna o el infierno? Según el verso 41. Una existencia sin la presencia de Dios. La ausencia total de Cristo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, en este contexto, malditos. Recuerden que la maldición aquí simplemente es una existencia sin la presencia de Dios. O sea, esta condición que menciona Romanos 3:23, de por cuanto todos pecaron y están destituidos, se va acrecentando hasta que es una realidad plena en el día del juicio. Y vean en base a que los juzga, según el verso 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. También los juzga en base a la ley de Cristo, que es amar a nuestros hermanos como Él nos amó. Y es importante enfatizar esto.
Aquí no los está juzgando porque no ayudaron a la gente necesitada. Está hablando de gente necesitada, pero específicamente ¿de qué gente habla? De hermanos, de personas que profesaron fe. Recordando lo que dice Gálatas, hacedle bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y en base a la ley de Cristo están siendo juzgados. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué tan importantes son las personas que están en este local para usted? Porque es muy fácil, hermanos, asistir a una congregación. Es muy fácil decir yo creo en Diosito desde muy chiquito. Pero en base a lo que leímos, ¿cómo se manifiesta que realmente yo soy de Cristo? El amor hacia mis hermanos. No estamos hablando de familia física, aunque no estoy tampoco diciendo que no se deben de amar. Estoy diciendo que el juicio es en función de qué valor le doy yo a la congregación de los santos, a los hermanos de Cristo. Y termina diciendo el verso 46, e irán estos al castigo eterno. ¿Qué es el castigo eterno? La ausencia de Dios por la eternidad. Ahora, yo no sé si estamos dimensionando lo que significa la ausencia de Dios, porque muchas personas pueden decir, pues yo sin Dios estoy bien, ¿o no? Hay personas que dicen eso, yo sin Dios soy feliz, soy próspero, me va bien. Bueno, no están dimensionando lo que significa la ausencia de Dios. Porque cuando realmente una persona empieza a experimentar la ausencia de Dios, en este mundo lo que se pueden ver, a grosso modo, son depresiones, ¿no? Preocupaciones, una vida sin gracia, sin felicidad, sin gozo. Y muchas personas que alcanzan el éxito, alcanzan la fama, alcanzan la fortuna, por lo regular terminan destruyéndose, y básicamente eso es la ausencia de Dios manifestada en un grado temporal. Pero la ausencia de Dios es el terror más grotesco que vamos a encontrar en las Escrituras. Es lo peor que un ser humano puede experimentar. Ahora bien, según este pasaje hemos mencionado algunas cosas que vamos a sintetizar al final. Vamos a la segunda carta a los Corintios, 5, 8 al 10. Y bueno, ya mencionábamos que es imposible distinguir la resurrección, o no distinguir, sino más bien separarla de lo que es el día del juicio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a dar lectura desde el verso 1 y hacemos memoria de lo que es la resurrección. Veamos cómo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, pregunta, ¿cuál es esa morada terrestre? Nuestro cuerpo. Y figuradamente, ¿cómo le llama nuestro cuerpo? Un tabernáculo. Un tabernáculo es básicamente como una carpa de circo. El tabernáculo de reunión, que era el templo judío en sus orígenes, era básicamente eso, una carpa. Y yo pregunto, ¿un tabernáculo es resistente o es débil? Realmente es débil. Una tormenta lo puede arruinar. Se mueve de un lado a otro, está diseñado para moverse. Un tabernáculo es frágil, es temporal. Y así Pablo describe nuestro cuerpo. Pero dice después en el verso 1, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese edificio? El cuerpo que vamos a recibir en la resurrección. ¿Queda claro eso? ¿Será el mismo cuerpo o no? Sí, el mismo cuerpo, pero glorificado. Por eso se le llama un edificio. Sigue diciendo el verso 3, y eso es muy importante. El verso 3 destruye por completo la noción de que vamos a existir sin cuerpo, en un estado intermedio o algo por el estilo. Leemos en voz alta el verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es importante esa expresión, porque Pablo está diciendo, seremos hallados delante de Dios ¿cómo? Vestidos, o sea, con cuerpo, ¿o no? Y no desnudos. Volvemos a repetir lo mismo de hace 8 días. Si usted pensaba que en el cielo va a ser como un Gasparín o un espectro que está flotando, debemos ya sacar de nuestra mente esas ideas, porque Pablo dice que no.
Pablo dice que seremos hallados vestidos. Ahora, saltamos al verso 8 y Pablo dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, de este cuerpo presente, y presentes al Señor. Se entiende que presentes al Señor en el contexto es con un cuerpo, ¿verdad? Con el edificio, hallados vestidos y no desnudos. Ahora, ¿sí se dan cuenta, hermanos, que Pablo está hablando de la resurrección en el contexto de la muerte humana? Que Pablo está diciendo que cuando dejamos este cuerpo, inmediatamente estamos presentes al Señor, pero ¿con qué? Con cuerpo. Ahora, noten otra cosa que Pablo va a ligar. 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces la pregunta es, si un hermano muere, o si Pablo muere, ¿no? En ese contexto, ¿Pablo estará presente al Señor o no? ¿Y con cuerpo o no? Como un edificio fuerte, glorificado, transformado. ¿Y por qué entonces Pablo dice en el verso 10, vean? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que es lo mismo que dice Hebreos? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, toda persona que muere o toda persona que sea levantada en el futuro cuando Cristo venga, todos van a ser unidos al día del Señor, al día del juicio. Y ya sobre el día del juicio, el verso 10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en el tabernáculo. Es un día de retribución también. Es lo mismo que vimos en Mateo, ¿verdad? Se van a retribuir las obras y el que está juzgando es Cristo. Y dice el verso al final: sea bueno o sea malo. Entonces es otra vez la repetición de lo que ya enseñó el Señor Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Un texto más, Romanos 2, del verso 5 al 11, dice de la siguiente manera: pero por tu dureza, todos somos duros, ¿verdad? No existe un ser humano que sea blando, humilde ante Dios, no existe eso. Todos somos duros. Pero estamos de acuerdo que sí hay niveles de dureza. Faraón es un ejemplo, ¿recuerdan? Bueno, el texto dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Es un día de retribución? Sí. Lo que se están juzgando son las obras. Dice el versículo 7: vida eterna a los que perseverando, ¿ven esa expresión? La perseverancia. Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Esa expresión es importante: todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En Mateo 25 se habla de todos los seres humanos, ¿sí? Y en este pasaje también. No es un juicio diferente, no es un juicio exclusivo, todos vamos a estar reunidos en ese día. Segunda carta a Tesalonicenses 1, 6 al 10. Recordemos que Tesalonicenses, la primera y la segunda carta, tienen como tema medular la segunda venida de Cristo.
Bueno, en ese contexto Pablo dirá, capítulo 1, versos 6 al 10, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Les está diciendo, yo sé que hay muchas personas que los están atribulando. Yo sé que hay personas que odian la fe de Cristo y a ustedes los persiguen, los maltratan, los matan. Eso en el contexto de Tesalónica. Pero será justo, es más, es justo delante de Dios pagarle con tribulación a estas personas que a ustedes los atribulan. Dice después el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Dios les va a dar reposo, pero vean la expresión que sigue, ¿con quién? Con nosotros, o sea, todos juntos. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, y recuerden Mateo 25, pena de eterna perdición. ¿Qué significa eso? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pregunta, ¿es el mismo concepto de Mateo? Sí, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? Vean el verso 10. ¿Cuándo será todo eso? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Y por último, para dar inicio a la exposición de los puntos, tenemos Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Yo espero que al menos con la lectura se den cuenta de la similitud que tienen todos los pasajes con respecto a ese día. Bueno, vamos a este pasaje de Apocalipsis 20, verso 11, que se conoce vulgarmente como el juicio del trono blanco. Bueno, es una expresión correcta, ¿no? Pero muchas veces se piensa que es un juicio especialmente para incrédulos, ¿no? Y después de un reinado milenial. Ahora, yo sé que en el capítulo 20 inicia un símbolo sobre un milenio, ¿lo ven? Pero algo que debemos considerar en la literatura apocalíptica es que los apocalipsis, como Daniel, Zacarías, este Apocalipsis de Juan, no nos hablan de una cronología, no nos están hablando de eventos cronológicos. Por eso es un error pensar que las cosas siguen de manera simétrica. Los Apocalipsis son meramente documentos en donde en un capítulo aparece un símbolo, 10 capítulos después aparecen otros símbolos, pero muchas veces está hablando de lo mismo. Ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando se habló de la imagen que soñó el rey Nabucodonosor? Esa imagen que tenía diferentes elementos preciosos como oro, plata, etcétera, que hablaban de los diferentes reinos que iban a subyugar a los judíos. Más adelante, Daniel tiene una visión de 4 bestias. Es lo mismo, ¿se entiende? Pero con diferentes símbolos. En Apocalipsis, la segunda venida de Cristo aparece desde el principio casi, pero se repite con diferentes tintes, colores, símbolos. Ahora, en el capítulo 20, verso 11, inicia diciendo así: y vi un gran trono blanco. Recuerden que los colores, animales y números en Apocalipsis son meramente conceptos, y el blanco se usa tanto para el trono del Señor, como para hablar de la victoria del Imperio Romano, como para hablar de las ropas o los ropajes que tienen los redimidos, ropas blancas. El blanco es símbolo de justicia meramente, símbolo de victoria, símbolo de pureza. Y dice el verso 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Recuerden una cosa, en el día del Señor, los cielos y la tierra pasarán. Según Pedro, los elementos ardiendo serán deshechos, donde vamos a reinar 1000 años, ¿verdad? Sigue diciendo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, para que quede un poco más claro, poderosos y no poderosos, libres y esclavos, de pie ante Dios. Esa expresión de pie ante Dios, ¿a qué imagen alude? A la de un juicio, ¿no? Alguien que está de pie delante de alguien, en este contexto es porque va a ser juzgado. Y los libros fueron abiertos. Ahora, no piense usted que Dios tiene realmente un librero con muchísimos libros agrupados. Recordemos que en Apocalipsis estamos ante símbolos. No podemos limitar a Dios a lo que se concibe aquí como algo material y físico. Pero estos libros en plural son un símbolo del conocimiento que Dios tiene de las obras de cada ser humano. Recuerden que Cristo dijo: de cierto os digo que en el día del juicio, de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella darán cuenta. Entonces los libros en plural se definen como eso, el conocimiento de Dios sobre las obras de todos los seres humanos. Y vean en el verso 12 la otra expresión: y otro libro fue abierto. Ese libro es especial. Sí, hermana, adelante. La pregunta es ¿qué quiere decir esto de los 1000 años? Ok, vamos a hacer el paréntesis entonces. Sí, cuando hablamos de los 1000 años, antes de examinar este pasaje de los 1000 años, debemos preguntarnos ¿cuántas veces Cristo nos habló de ese reino milenial? ¿Alguien que recuerde? No, ¿verdad? Cristo no habló de eso. ¿Cuántas veces Pablo nos habló de ese reino milenial? Tampoco. Bueno, pero no podemos negar el hecho de que aquí hay un símbolo, ¿verdad? Un capítulo que habla de 1000 años. Primero recordemos que los números, hermana, en la concepción hebrea son conceptos. Por ejemplo, si usted me pregunta ¿cómo estás, Carlos?, yo le digo pues 2 que 3, y usted me entiende, ¿no? De la misma forma los judíos muchas veces se comunicaban a través de números, se conoce como numerología judía. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Algunas personas absurdamente han hecho la multiplicación, ¿no? Dicen, ya te pasaste. No tiene nada que ver con eso, es un concepto. Bueno, los 1000 años, hermana, en Apocalipsis son el símbolo del reino. Es decir, inician con la atadura de Satanás y terminan con la destrucción total de Satanás y los que le ayudan, ¿no? Los enemigos de Cristo. Básicamente ese es el lapso, la atadura de Satanás y la condenación eterna de Satanás con todos los rebeldes. Así lo va a encontrar en Apocalipsis 20. Bueno, es un símbolo de una realidad. Cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, el reino fue inaugurado. El reino llegó, Cristo lo dijo, el reino de Dios ha llegado. Y después dijo, porque ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte si primero no lo amarra, le ata? Se dan cuenta que ahí mismo Cristo está explicando que el reino ya llegó, y evidencia de ello es que Él puede sacar a los demonios porque Satanás está atado. Y entonces, Mateo 25, donde leímos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, es el fin de ese símbolo, porque ahí Satanás, sus ángeles y todos los seres humanos que no creyeron en el Señor serán condenados. Entonces, cuando hablamos de este concepto milenio, hermana, es meramente un símbolo de una realidad que ya estamos experimentando, que inició con el juicio de Satanás. Cristo dijo, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y que concluye con la segunda venida de Cristo. Ese es el reino en su aspecto temporal, ¿no? Eso sería, hermana. Ahora bien, dice en el verso 12 que hay un libro, ¿se dan cuenta? Un libro en singular. Ese libro en singular es el conocimiento que Dios tiene, escuchen bien, de aquellos que son suyos. Lo han escuchado más, el libro de la vida. ¿Han escuchado esa expresión? Aparece en Daniel, aparece en los Salmos, aparece en Deuteronomio. Y no es que Dios tenga un libro en los cielos, ¿verdad?, anotando a los que se salvan o repiten una oración. No, más bien es un símbolo del conocimiento de Dios sobre aquellos que son suyos, ¿se entiende? Y dice el verso 12, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. A ver,
¿Quiénes fueron juzgados? ¿Estaban en pie ante Dios? ¿Cómo es que estaban de pie ante Dios? Dice el versículo 12 al principio, ¿verdad? Pequeños y grandes. Y también dice que fueron juzgados los que estaban muertos. ¿Qué entendemos ahí, mis hermanos, por implicación? Que ese es el evento también de la resurrección. O sea, vivos y muertos están siendo juzgados en ese día según sus obras, y también se va a manifestar públicamente quién es de Cristo y quién no. Termina el verso 12. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, en plural, ¿verdad? El conocimiento de las obras, según sus obras. Verso 13. Se sigue enfatizando la resurrección. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Es resurrección o no? Claro que es resurrección. Y el Hades, y la muerte y el Hades, recordemos que muerte y Hades son sinónimos. El Hades es un concepto que surge de los griegos, y era así como una especie de lugar de tormento. Se le conocía también como el Tártaro en la cosmovisión griega. Pero el judío toma ese concepto porque es lo más cercano a lo que ellos conocen como el Seol. Pero el Seol y Hades no es un lugar. Seol y Hades es la muerte, la condición de muerte o estar bajo el poder de la muerte. Simplemente es eso. Y por eso se usan juntos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es resurrección, ¿verdad? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, según Pablo, el postrer enemigo que será vencido, ¿quién es? La muerte. ¿Y aquí lo reitera? Sí. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora, recuerden algo. La muerte no es una persona, ¿verdad? La muerte no es alguien. La muerte es un estado de existencia. La muerte es una condición. La muerte es separación de Dios. En el momento que Adán y Eva pecaron, ¿qué entró al mundo? La muerte. ¿Qué significa? Que el Señor que se paseaba en el huerto ya no lo hace. Que la relación que había entre el ser humano y Dios ya no existe. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Pero esa condición dejará de ser una realidad para todos aquellos que están en Cristo. Dice el versículo 15, terminamos con esto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, quien no forma parte de los elegidos, quien no forma parte de los redimidos, en palabras tal vez más sencillas, quien no creyó en Cristo como el único Salvador, el único Dios, el único soberano, quien no creyó en la suficiencia de Cristo, quien no creyó en su resurrección, ahí podemos hablar de muchas cosas, pero todas tienen que ver con Cristo. Quien no respondió con fe al Evangelio fue lanzado al lago de fuego. Y recordemos que el lago de fuego es un título que se le da a ese estado de existencia que es la condenación. Se le llama lago de fuego, horno de fuego, las tinieblas de afuera, el lloro y crujir de dientes, el infierno, etc. Pero estamos hablando del mismo lugar. Bueno, entonces ya para dar inicio a los puntos, después de esta lectura, debemos destacar algunas cosas. Aparte de que he mencionado que es un solo día, también se menciona la retribución a las obras de los seres humanos. El día del juicio es un día de retribución, y de retribución para todos los seres humanos. Tanto cristianos como no cristianos van a dar cuenta de sus obras en ese día. Ya usted se preguntará, ¿y cómo es posible que los cristianos vamos a ser juzgados según nuestras obras? Recordemos, no es juicio para salvación o condenación. Si usted es de Cristo, en ese día eso no cambia. Usted seguirá siendo de Cristo. Pero cuando decimos que las obras serán juzgadas, estamos diciendo que usted como cristiano sí va a sufrir pérdida, así usa la expresión Pablo, de muchos actos que no fueron conforme a la piedad, que no fueron conforme al amor. Pero los inconversos también darán cuenta de sus obras. Es curioso que en la Segunda Guerra Mundial, los hombres más perversos como Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, nunca dieron cuenta de sus obras en este mundo. Nadie los juzgó,
nadie los asesinó, nadie les dio retribución, pero ellos van a dar cuenta de sus obras en el día del juicio. Eso es muy importante recordarlo. Número 3. En la mayoría de los pasajes se mencionan tanto a creyentes como incrédulos. Mateo 25 así lo expresa, Romanos 2, ¿se acuerdan? Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan honra, gloria, inmortalidad, al judío y también al griego. Pero también tribulación y angustia a todo aquel que hace lo malo, al judío y al griego. Es retribución para todos, para creyentes como incrédulos. Y por último, también en ese día se hace pública su condición delante de Dios. O sea, en ese día se separa el trigo de la cizaña. ¿Sí recuerdan la parábola? La parábola es muy sencilla, es muy simple. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, trigo. Pero después vino un enemigo y sembró cizaña. No después de tanto tiempo creció el trigo juntamente con la cizaña. Estamos en ese momento, ¿verdad? El trigo y la cizaña en un punto del crecimiento son similares, casi igualitos. Es más, es muy difícil aún para los mejores segadores distinguir cuál es trigo y cuál es cizaña. Entonces los siervos fueron y le dijeron al amo: Señor, alguien vino y sembró cizaña en tu campo. ¿Quieres pues que la cortemos? El amo les dice: no la corten, no sea que se confundan y al empezar a cortar la cizaña arranquen también el trigo. Vamos a esperar hasta el tiempo de la siega. ¿Qué es el tiempo de la siega? La cosecha, el día del juicio. Y entonces vamos a separar el trigo de la cizaña, porque ya es en ese momento que se hace la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y ya Cristo explica esta parábola como una alusión a la realidad presente. Hoy día muchas personas podrán decir: Señor, Señor, yo como amo a Cristo, yo desde muy chiquito he creído en Diosito, yo siempre leo mi Biblia, yo voy a la congregación, etc. Pero es importante, mis hermanos, considerar que la mayor manifestación de nuestra fe es el amor. Y el amor según la ley de Cristo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Y en ese día se hace pública nuestra condición. De manera que estos pasajes también nos exhortan a tener una buena vida en este mundo, no para salvarnos, pero sí para dar cuentas a Dios de manera correcta. No sé si hay preguntas, hermanos, sobre esta lección. Hemos concluido. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, pues tenemos unos minutitos para lo que es el culto. Allá atrás tenemos café. Quien guste puede servirse una tacita.